Bueno, vamos entonces a seguir acá con lenguaje. Esta no, estamos hablando acerca de apicultura, ¿se acuerdan? Se le había hecho una entrevista, estábamos viendo la entrevista de todo lo que tiene que ver con las abejas, de cómo elaboran la miel y de cómo se recolecta, ¿cierto? Entonces, habíamos, y no se llamaría miel de abeja. Dice que la miel de abeja es recolectada por las abejas, pues eso querría decir que la miel está en la naturaleza y eso no es verdad. Entonces, estamos mirando unas preguntas acerca de la lectura que hicimos de la entrevista. Entonces, vamos a seguir respondiendo esas preguntas, ¿listo? Entonces, vamos a empezar otra vez por donde íbamos. Vamos a empezar, mejor dicho, por la primera que era, en la agricultura también se explotan el polen, las resinas y los bálsamos, el polen, los propóleos y la jalea real, el polen, los propóleos y los barnices, que habíamos respondido ahí al finalmente. ¿Se acuerdan? No, no. Creo que era las dos últimas, si no estoy mal, propóleo, no, la última, Ahorita. porque propóleo dice que el polen, esto lo habíamos leído por aquí. Dice, ¿qué factores hay que tener en cuenta para establecer el colmenar? No, más arriba. ¿Qué instrumento se usa? ¿Por qué? Acá. ¿Cómo se usan las abejas en la polinización? No, acá. Ahí, Acá dice que otros productos se pueden obtener, entonces también se puede utilizar el polen que recolectan las abejas, pues es una fuente de proteínas en la alimentación humana. También se utilizan los propóleos, entonces polen, propóleos, que son sustancias formadas por mezcla de resinas y bálsamos mezcladas con cera, que las abejas utilizan para sellar las celdas de la colonia. Los propóleos se usan en cosmética, medicina y para hacer barnices, ¿sí? De la colmena también se consume la jalea real y la cera. Entonces son tres cosas: polen, propóleo y jalea real. ¿Listo? Polen, propóleo y jalea real. A ver si está acá entre las preguntas. Polen, propóleo y jalea real. O sea, la respuesta es la B. ¿Listo? ¿Vale? Después dice, se pueden utilizar las abejas en la polinización de cultivos porque se les pega el polen cuando buscan el néctar, porque su trabajo es polinizar todas las plantas, porque el apicultor les indica cuáles plantas polinizar. También es la B. ¿Se acuerdan? Porque su trabajo es polinizar todas las plantas. Después, la siguiente es, las abejas pican en la cabeza porque les gustan más los colores oscuros, porque los colores oscuros los ponen agresivas, ajá, porque es lo primero que encuentran al atacar. Habíamos dicho que podía ser la B y la C, ¿cierto? Porque los ponen agresivos y porque es lo primero que encuentran al atacar. ¿Mm? un día la picó una abeja. ¿Cuándo? ¿Hace poquito? No, hace rato, cuando fuimos a piscina, Uf, no, terrible. Y la entonces, picó, la picó en el cuello. Sí, le dolió. horrible. A mí me han picado dos veces. Una vez una abeja me picó en un pie, iba a meter la Ay, chancleta y ella estaba como metida ahí. Y en otra oportunidad fue que yo sentí que tenía algo en el pelo y lancé la mano hacia atrás y era una abeja y pues claro, me piqué la mano. mm, Pero qué Ay, sí. timidas a las abejas. Ah, terrible. ¿Saben qué es lo que uno debe hacer? Nunca, 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 nunca. Siempre hay que estar alerta. Por ejemplo, José y yo estamos alerta. Una vez nos fue a picar una avispa. Nunca le vayan a echar agua. Es peor. Peor, la mojan, se queda mojada y de lo brava que se ponen las picas.
Imagínense. Bueno, Ay, dice, no. después dice que el ahumador es un instrumento para engañar a las abejas y así poder sacar la miel del panal, matar a las abejas y así poder sacar la miel del panal, o dormir a las abejas y así poder sacar la miel del panal. Dormir. ¿Dormir o engañar? Engañar, ¿por qué? ¿Se acuerdan que el humo lo que hace es como que crea en ellas una sensación de peligro y lo que hacen ellas es salir, ¿sí? Entonces es como un engaño. ¿Listo? Bueno, después dice, en la apicultura los cuadros sirven para localizar las crías, las larvas y las pupas, examinar continuamente los panales, extraer la miel o construir los paneles en forma de alveolos hexagonales. ¿Ah? Eso lo vimos también, pero entonces miremos la lectura. Esta es la página 19. Entonces, ¿para qué sirven los cuadros? Entonces busquemos otra vez en la lectura. Mm, ya. No, 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 por favor. Los cuadros. Ah, mire, ¿qué son los cuadros? Entonces, el cuadro también llamado alza es un compartimiento de colmena hecho de madera. Las abejas edifican panales y almacenan la miel cuando el cuerpo de la colmena está lleno. Los cuadros delimitan el espacio de construcción de los paneles de cera y pueden ser desplazados, levantados y manejados. Eso facilita la inspección de las colmenas y la cosecha de la miel. En cada cuadro hay varias zonas. Se localizan crías, larvas y pupas en el centro. Allá hay obreras que cuidan de las crías. Luego existe otra zona donde se almacena el polen y la miel y allí se regula el clima de la colina y es donde se localizan las obreras domésticas. La última zona es la periférica del cuadro. Allí se encuentran las obreras que defienden la colonia. Solo la cosecha de miel, solo se cosecha la miel de los cuadros, el nido y las reservas de la colonia se quedan en el compartimento principal. Entonces vamos otra vez, esa es la página 16, vamos otra vez a la 19, que es donde está la pregunta. Ok, entonces dice, en la apicultura los cuadros sirven para localizar las crías, las larvas y las pupas. No, estas son como todo lo que viene de la abeja. Mire, las crías, las larvas es como lo primero, las pupas deben ser como los huevitos, ¿sí? Examinar continuamente los paneles y extraer la miel es ese. O construir los paneles en forma de alveolos hexagonales, eso lo hacen las abejas. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta aquí? Examinar continuamente los cuadros. Exactamente. Bueno, el siguiente dice, para orientar las colmenas, los apicultores tienen en cuenta que los vientos no incidan sobre la entrada. ¿Sí? Para orientar las colmenas, los apicultores tienen en cuenta que los vientos no incidan sobre la entrada porque, o pues, cambian la temperatura de la colmena, dificultan la entrada y salida de abejas. Cambian la temperatura de la colmena y dificultan la entrada y salida de abejas. ¿Cuál es la correcta? Yo creo que es la B. ¿La C? Yo creo que es la C, porque ahí está más completo. Dice que cambia la temperatura, al cambiar la temperatura dificultan la entrada y la salida. ¿Sí? Miremoslo arriba. Miremoslo arriba. Dice qué factores tener en cuenta para establecer el colmenar. Dice, hay que tener en cuenta que no incidan los vientos sobre la entrada, ya que bajan o suben la temperatura de la colonia y dificultan la entrada y la salida de las abejas. ¿Sí vieron? Entonces eran las dos. Perdón, en la C, ¿cierto? Listo. ¿Qué dice acá? Expliquen sus respuestas ante los compañeros. Si no están de acuerdo en alguna de las respuestas, discutan para ver si hay
si alguien cae en cuenta de que no interpretó bien las respuestas de la entrevista. ¿Listo? Ahora vamos a redactar un escrito sobre la entrevista, su propósito, sus características, la manera como se hace, las personas que intervienen. No olvides poner el título, no olvides revisar la ortografía. Puedes preguntar a un compañero y confirmar con el diccionario. Bien, si es necesario, amplía tu escrito o corrige. Eh, listo, entonces, cómo sería un escrito acerca de la entrevista? ¿Cómo le pondríamos de título? Yo quiero. Por eso, pero te estamos haciendo esto. ¿Cómo sería el título qué? De este escrito. ¿Cuál es? ¿Cómo sería el título de este escrito? ¿Bien? ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué propósito tendríamos? ¿Qué propósito es el escrito? ¿Qué propósito tiene? Entonces, el propósito es conocer qué, aspectos de qué, De las abejas, de las abejas y de la miel. cómo se saca la miel. ¿Sí? Entonces ahí empezaríamos a mostrar las características. ¿Mm? Las características que son. Entonces ahí es donde vemos las preguntas que tuvimos acá. ¿Sí? Podemos coger las preguntas y decir, ahí se muestran cada característica. Entonces, en la apicultura se pueden explotar el polen, los propóleos y la jalea real, ¿cierto? Entonces ahí vamos mostrando las características de la miel. También podemos decir, se pueden utilizar las abejas en la polinización de cultivos porque su trabajo es polinizar todas las plantas. Las abejas pican en la cabeza. Entonces respondemos esto, porque las ponen y porque es lo primero que encuentran para atacar. Pero cuando pican las avispas siguen vivas. No sé. Sí, las avispas. Las avispas Las sí. avispas son las únicas que no mueren. Ok. Michelle mató una abeja porque Sí. se le, Yo maté dos, porque me picaron dos. y ellas saben que se van a morir si pican. ¿Y por qué se mueren cuando pican más? Que se les dobla. Porque el aguijón se les cae y el aguijón es el que le sostiene como el El estómago. aguijón es como lo que está pegado hacia al estómago y todo eso. Ajá. Pero igual no sirve de nada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque una no se va a morir. Mm, Bueno, vamos a hacer una cosa antes de continuar con la siguiente guía y para que tengamos una idea, vamos a mirar un video acerca acerca del escrito, ¿cierto? Mire, cómo fabrican la miel. Entonces vamos a mirar ese videíto, tiene 4 minutos, ¿listo? Este es para darnos una idea de todo lo que leímos. Y voy a pausar acá. Listo, entonces dice guía 17B. Lees ahí, Manuel, por favor, punto número 1, Josué. Ven.
de, ¿no? Sí. Preparen y realicen una entrevista acerca de cómo solucionar problemas de la vereda en relación con salud y con el medio ambiente. Elija a quién realizar la entrevista. A quién realizar la entrevista. Para los problemas de salud, podrían entrevistar a alguien que trabaje en el puesto de salud, y para los problemas ambientales, podrían entrevistar a alguien que trabaje con una UMATA, o sea, una unidad municipal que asistencia técnica y agropecuaria. Ajá. Presenten el resultado de su trabajo al profesor y a las autoridades del lugar donde ustedes viven. Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan el día que fuimos a la CAM, que nos dieron un recorrido, ¿cierto? Y las muchachas hablaban acerca de todo el tema de basuras y de todo el tema también ambiental, ¿cierto? Pero entonces Ujú. podríamos nosotros responder algunas de las preguntas que se harían en una entrevista. Por ejemplo, ¿qué problemas de salud creen ustedes que más afecta a los niños en Neiva? ¿Cuál es el problema de salud más grave? ¿No sabe? Josué no sabe. ¿Qué le puede dar a uno acá en Neiva? ¿Qué enfermedad le puede dar? El El dengue. dengue. Exacto, el dengue. ¿Le han dado dengue? ¿Ustedes le han dado dengue? No. Eso es terrible, yo lo viví. Demasiado terrible. Y es muy molesto. Y aún no se, Entonces, y aún no se a ver, sube, entonces espera, te voy a hacer la entrevista. sube la fiebre muy fuerte. Y otra cosa que me pasó, tuve pesadillas muy fuertes y tuve pesadillas despierto. Ajá. Que, Entonces, y espera. tan fuerte que pensaba que era real. Ujú. Y, Espera, y también espera. lo que me dio fue que, Sí. y también lo que me dio fue que yo estoy así con mucha fiebre y empieza a sonar algo que no es real. Y así, también con un sonido, también con un sonido mezclado de brum. Entonces, cuando alguien empieza a hablar, se escucha muy fuerte. Ya. Entonces, vamos a hacerte la entrevista a ti. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. ¿Qué creen que podríamos preguntarle a Josué acerca de la enfermedad? Entonces, dice ahí que, dice que problemas de salud. ¿Cómo crees que adquiriste el dengue? Descuidándome porque yo me quedo jugando y no me doy cuenta de que los zancudos están ahí. O también puede ser que yo estaba dormido y me estaban picando. Sí, yo creo que fue cuando estaba dormido porque yo amanecí con fiebre, me asusté Ajá, y yo sabía que era dengue. ajá. Bueno, entonces lo primero que tiene que tener en cuenta cuando estamos entrevistando a una persona es tener claras las preguntas, ¿no? Entonces lo primero que nos está diciendo Josué es que pudo haber adquirido la enfermedad por el zancudo. ¿Listo? ¿Cuáles fueron los síntomas? Entonces nos ha contado ahorita que le dio fiebre, que estuvo con pesadillas, pero eso fue producto de la fiebre. ¿Listo? Sí, Y también pesadillas, aún despierto. sí, despierto. Exacto. Entonces, Fuerte que yo pensaba que era real. ajá, y no, la persona no se quiere levantar, siente mucho dolor de cabeza, detrás de los ojos, ¿cierto? Sí. Entonces, esas Sarpullido. sarpullido también le da. Entonces, todas esas son, Después del dengue me da, empiezo a tomar agua, me duelen los oídos. ajá, bueno, muy bien. Y Entonces, también me ¿y da, cómo y qué medicamento te tomaste? Te dieron. ¿Qué fue medicamento? Acetaminofén, sí, ¿sí? Para que te bajara la fiebre y para que ya pudieras estar bien. Y el dengue pasó con los días, ya con los días se sintió mejor.
Sí. Bueno, Y otra cosa, tenía otra cosa que era muy raro, que era de un pito, ajá, sonaba ahí. en los oídos, sí. Sí. No, pero ya lo dijiste. Y ahorita, si nos alcanza el tiempo, les voy a mostrar la canción que me pusieron cuando estaba enfermo. Bueno, muy bien. Y les voy a decir cuál es el pito. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a hacerle una entrevista a Sofi, ¿listo? Acerca de los problemas ambientales. Entonces, primera pregunta, Emanuel. ¿Qué le preguntarías a Sofi acerca de los problemas ambientales? ¿No sabes? Bueno, ¿qué preguntarías tú, Michelle, acerca de... ¿Sí está Michelle contigo? No, estoy haciendo tareas. Ah, bueno. ¿Mi mamá? Entonces, voy a hacerle la pregunta yo y después Emanuel le hace la siguiente pregunta. Tiene que pensar qué le va a preguntar a Sofía. Acerca de los problemas ambientales. Entonces, a ver, ¿cuál sería la primera pregunta? Está anotándola. Entonces, yo pienso que la primera pregunta sería, ¿cuáles son los problemas más difíciles en materia ambiental en el Huila o en Neiva? ¿Cuáles crees que son los problemas ambientales? Perdón, a ver, dile. ¿Qué, qué dices acerca de las desforestaciones? Deforestación. Ah, ok. Deforestación. Ese es un problema ambiental. ¿Qué opinas tú, Sophie? ¿Sí sí te acuerdas qué pasa con la deforestación? Ya. Mm, ¿No? O sea, la deforestación es que quitan los árboles, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando quitan los árboles? Pues no hay sombra y los Ah, árboles son como las plantas que dan oxígeno, ¿sí? exactamente. Entonces empieza el suelo también a dañarse y Ujú, eso causa erosión y causa que ya no venga más el agua, ¿sí? Entonces, ese es un grave problema ambiental que tenemos que ponerle cuidado y que tenemos que tratar tratar de minimizar eso, ¿cierto? Entonces, así ese es un ejemplo de las entrevistas que podemos hacer. Ya le hicimos una entrevista a Josué, ahora te hicimos una entrevista a ti, Sofi, y ahí ya sabemos más o menos qué cosas podemos preguntar, ¿cierto? Entonces, como todos lo estamos haciendo oral, entonces este puntico queda así. ¿Listo? Después dice, preparen y realicen una entrevista acerca de cómo recuperar muchas de las tradiciones de su región que están cayendo en el olvido, ¿cierto? Dice, podrían entrevistar a un anciano de la comunidad o a un encargado de una biblioteca pública. Presenten su trabajo al profesor y luego péguenlo en el libro de los niños. Entonces, mira, esta entrevista, ¿saben cómo la podemos hacer? Hay una página en Facebook que se llama Neiva Antigua y ahí han hecho o han hablado ahí han hablado acerca de cosas que pasan en Neiva y de las tradiciones y todo eso. Entonces ahí podemos sacar, ahí vamos a qué, a poder sacar como las preguntas y las respuestas. Sí, ya vamos a terminar. ¿Listo? Entonces ahí podemos sacar las preguntas y respuestas de la entrevista acerca de cómo recuperar muchas de las tradiciones de la región que están cayendo en el olvido. Entonces, eh, faltan 7 minuticos, pero yo creo que ya podemos dejar hasta ahí. Vamos solamente a dejar, o sea, a dejar pendiente este de pronto lo podemos revisar ahí en Facebook donde dice Neiva Clásica y también
Y también lo podemos hacer en la próxima clase, revisarlo a ver si lo alcanzamos a hacer en la próxima clase. Vamos a mirar un poquitico hacia adelante qué nos queda. Dice la relación mediante la mesa redonda. Entonces miren cómo hay un grupo allí. Esto ya lo hemos hecho, ¿sí se acuerdan? Hemos hecho mesas redondas, así como Sí, estamos. señora. Y hemos visto, y vamos a ver de pronto nuevamente algunas de las cosas, pero más a profundidad acerca de esto. Se van a presentar unos textos Claro, sobre apicultura. Ah, Dios mira, abeja. vamos a seguir estudiando acerca de apicultura. Este es otro texto acerca de las Dios abeja. culturas. Diosa abeja. Ajá, de las culturas, de cómo veían las abejas. ¿Listo? Y todo esto tiene que ver con, bueno, acá hay otra lectura. Entonces vamos a ir haciendo esto poquito a poco. Vamos a seguir adelantando poco a poco estas lecturas. Entonces vamos a dejar hasta ahí y quedamos pendientes de hacer ese estudiecito o esa entrevista. Aunque ¿saben qué? Estaba pensando yo que si lo hacemos de una vez rápidamente, No, podemos un momentico entrar acá. Es que es muy sencillo, es que quedan solamente 5 minutos. ¿por qué no lo miramos? Pues ya que estamos en el tema de la entrevista, lo que hacemos es terminar de ver la entrevista y simplemente vamos a terminar acá el tema y ya con eso ya miraríamos el otro tema ya dentro de 8 días. Entonces, para poder entrar, mire, uno puede utilizar estas cosas de una manera adecuada, ¿cierto? En la medida que nosotros tengamos acceso a estas cosas, es hacer, eh, para poder hacer como estudios, cosas que sean como importantes, ¿cierto? Entonces, voy a buscar en grupos el grupo de mm, Neiva Clásica, a ver si de pronto, mírenlo acá, Neiva y Huila Clásicos, historia de fotografía, ¿sí? Entonces, ustedes quieren aprender y conocer cosas sobre Neiva, entonces uno llega y se para acá. ¿Qué nos están diciendo acerca de qué? Costumbres, ¿cierto? ¿Qué es costumbres? ¿O cuál es la otra? Dice recuperar tradiciones. ¿Te acuerdas que mi papá, Tradiciones. Tradición. Solamente dice Huila. Ay, solamente dice como sombrero. Tradición. Miremos a ver qué dice ahí. Ah, miren. ¿Saben esto qué se me parece a mí? A una cosa que veía uno en el San Pedro. Perdón, en Sí. la biblioteca de Huellas. ¿Se acuerdan? no se llama la de huellas, se llama el Parque de la Música. En el Parque de la Música. La biblioteca se... Entonces, miren. Porque yo puse una huella en... No, se llama Huellas, Biblioteca Huellas se llama. No, Lo que pasa es que queda dentro del Parque de la Música. Entonces, miren, estas son cosas típicas de acá, ¿cierto? ¿Por qué se van perdiendo esas cosas típicas? Porque la gente le da más valor al trago, por ejemplo, ¿sí? A la fiesta y a cosas que no hacen parte de la tradición huilense, ¿sí? ¿Qué se muestra acá en estos como cuadritos? Se muestran cosas que hacen parte de los indígenas que vivieron acá en un tiempo, miren, ¿sí ven? Aquí también nos habla de un libro que se llama La Vorágine, ¿cierto? Y lo escribió una persona huilense.
¿Alguien se acuerda cómo se llama? El que le escribió La Vorágine. Kelly Vargas Medina. No, señor. Kelly Vargas Medina. No, mi amor. El diseño de esto lo Vargas hizo, lo hizo otra Medina. persona. Él, exacto. De esto, sí, el diseño de este, como una carroza, es como una carroza. Pero La Vorágine como tal, el nombre del libro, es de otra persona. Ah, yo sé quién sería. ¿De quién? A ver si se acuerda. De Gabriel García Márquez. No, no, ¿De quién? a ver. La Vorágine. Uy, no me atrás. Vamos a mirar acá. Entonces, La Vorágine. ¿Has leído La Vorágine? Dice acá, el 19 de febrero de 1888 nació su autor, José Eustacio Rivera. ¿Se han escuchado a José Eustacio Rivera? No. Bueno, Sí. entonces, él fue el que escribió la novela. La biblioteca de la casita es la de José Eustacio Rivera. Exactamente. Quien para la creación de la novela se inspiró en las selvas fronterizas colombianas donde conoció la realidad de las comunidades indígenas a raíz de la explotación del caucho. ¿Listo? Entonces una película que tiene que ver, perdón, una novela que tiene que ver con eso. ¿Listo? La madre de todas las vorágines del escritor José Eustacio Rivera. La vorágine. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí porque ya nos queda un minutico nomás, pero entonces ¿Dónde está el escritor? ya se murió porque mira, nació en 1888. ¿Y él fue el que hizo esa biblioteca? No, en honor a él fue que la hicieron. ¿Listo? Y ahí debe estar el libro La Vorágine. Y ahí debe estar el libro La Vorágine, exacto. Y Listo. más libros de él. Vamos entonces a dejar hasta ahí y nos vemos.